conferencia de cómo cumplir con las normas del portal Escuela Segura, que se está dando dentro del marco del Foro FEDEP, Estrategias para Escuelas Particulares en el contexto actual de México. Estaremos dando unos minutitos más para que se unan el resto de personas registradas. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y en breve el licenciado José Miguel de la Rosa comenzará. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a dar inicio a esta cuarta presentación dentro del Foro Nacional de FEDEP 2024. Muchísimas gracias a Patricia Prom, que es nuestra directora administrativa y de marketing, por la presentación, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se encuentra con nosotros. Entendemos las complicaciones de que están ahorita de vacaciones y por eso es pues doble el agradecimiento que puedan conectarse para poder platicar de algunos de los temas más relevantes, ¿no? Como bien sabrán, FEDEP es una organización líder en su sector a nivel nacional que brinda servicios integrales en materia jurídica, así fue como nació, por eso las siglas FEDEP y por eso la palabra defensa de escuelas particulares, porque justamente ha representado por más de 14 años a los colegios particulares, a sus derechos e intereses, y pues obviamente vamos evolucionando junto con las necesidades que tienen los colegios particulares. Ahora ya FEDEP, como bien estuvo Patricia en la primera presentación de este foro, pues ya estamos ofreciendo también servicios de marketing porque es un sector que no está especializado en este tipo de rubros. Tanto en materia jurídica sabíamos que no había un despacho de abogados que pudiera atender las necesidades en materia legal respecto a los colegios particulares, en donde nos impactan la gran mayoría de las materias del derecho, y pues también requieren de especialización en temas de marketing y de contabilidad, que son ahora los productos que pues estamos ofreciendo. Por supuesto, seguiremos siempre con la base toral, que va a ser el análisis, la asesoría y el acompañamiento día con día a los colegios particulares en materia jurídica. Y es por eso que el día de hoy platicaremos de un tema que ha sido muy relevante para los colegios en la Ciudad de México, porque más o menos hace 2 años, 2 años y medio, se modificó a través del diario oficial o la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mejor dicho, normativa que creó una plataforma que es el Sistema Digital de Información en materia de infraestructura educativa, que todos conocemos como la plataforma de Escuela Segura, ¿no? Entonces, vamos a platicar de cuáles han sido las problemáticas con las cuales se han encontrado los colegios, cuáles pueden ser las soluciones, y obviamente tenemos que entender un poquito cuál es la normativa aplicable para que podamos vislumbrar la forma en la que podamos defenderlos y que los colegios no se vean afectados por esta situación, ¿no? Entonces, pasaremos de algunos antecedentes de cómo es que se crea esta situación, el por qué se crea esta situación, cuáles son los artículos aplicables, cuáles son los documentos con los que tienen que contar todos los colegios para poder operar, y eso no solo en la Ciudad de México, sino también a lo largo de toda la República Mexicana, esos documentos que prevén tanto la Ley General de Educación como la ley local de cada una de las entidades federativas, como también los acuerdos secretariales para cada uno de los niveles educativos, en la educación básica, y por supuesto que esto también afecta a la educación media, media superior y también los posgrados, ¿no? Después de eso, pues entenderemos cuál es la problemática que nosotros hemos visto con base en la experiencia de las cuestiones que nos han contado los colegios, ¿no? Al final de cuentas, todos los días nosotros recibimos llamadas y recibimos solicitudes de asesorías y obviamente solicitudes de que podamos defender a los colegios de forma inmediata, y con base en eso es que pues ya conocemos cuáles son las problemáticas, los círculos viciosos y cuáles son, digamos, las posturas que tienen las autoridades educativas, la autoridad educativa y todas las otras que afectan en este tipo de situaciones, para que nosotros podamos crear las estrategias jurídicas que van a proteger de mejor forma los derechos e intereses de los colegios, que no tengan, reitero, lo más importante, que no se afecte la operación y por ende la educación de los menores de edad, ¿no? Entonces, bueno, platiquemos un poquito los antecedentes. Sabíamos que la plataforma de Escuela Segura fue creada por una razón que ya está prevista dentro de un documento oficial. En su momento, la titular de la alcaldía Tlalpan era la presidenta electa
Claudia Sheinbaum, y cuando tiembla en 2019, cuando viene este sismo tan importante con un movimiento telúrico en una escala de Richter muy alta y que tuvo, con base en lo que establecen además otras mediciones que son los Galileos, pues movimientos mucho más mayores de los de 90 metros sobre segundo al cuadrado, pues bueno, se cayó una escuela que todos conocemos, fue una situación muy desafortunada, fue una cuestión que además se siguió mucho en los medios de comunicación, que fue el Colegio Repsam en el sur de la Ciudad de México, ¿no? O sea, a raíz de esa situación, pues bueno, dicen por ahí que muerto el niño a tapar el pozo, ¿no? Se crea esta cuestión que yo creo que pudo haber sido preventiva y pudimos haber evitado que se presentara esta situación, ¿no? Entonces, se crea la plataforma Escuela Segura, ya veremos cuáles fueron las modificaciones que se hicieron en la normativa aplicable, pero las personas que han entrado a la plataforma de Escuela Segura, que es una obligación para todos para todos los colegios particulares en la Ciudad de México, cuando entran, les dan este documento que estamos viendo ahorita en pantalla, que son los términos y condiciones para el uso de la plataforma de Escuela Segura, que para poder utilizarla necesitamos la famosa cuenta llave que se usa para muchos de la tramitología que se tienen que tener cuando tienes un establecimiento mercantil, del cual está regulado por muchas instituciones gubernamentales, como lo son los colegios particulares, ¿no? Entonces podemos ver que este portal literalmente, al inicio de los términos y condiciones que tienen que conocer todas las personas titulares de los colegios, propietarios, poseedores, directores, etcétera, dice, este portal fue creado con motivo de los hechos ocurridos en los sismos de 2017, en donde la jefa de gobierno quiere incluir revisiones con mayor profundidad a las inspecciones visuales que se habían realizado en los planteles educativos y que son necesarias para proveer la seguridad e integridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estudian en escuelas privadas en la Ciudad de México. O sea, literalmente nos están diciendo que sí fue creado a raíz de esta situación, ¿no? Antes, cuando se llevaban a cabo las revisiones en materia de seguridad estructural y vistos buenos de seguridad de operación, programas internos de protección civil, los especialistas solamente llegaban al inmueble, veían y literalmente revisiones oculares que podían hacer respecto de las paredes, respecto de las columnas, de las ventanas, los pisos, etcétera, etcétera. Podían ellos emitir una carta responsiva para que, o sea, literalmente se pudiera establecer que el inmueble era seguro para poder albergar a menores de edad y que se brindara servicio educativo dentro de su techo, bajo su techo, ¿no? Entonces, cuando sucede esta situación, pues bueno, dicen, yo no quiero que me vuelva a pasar esto. Sabemos que la doctora, además, fue electa como titular del Ejecutivo en el gobierno de la Ciudad de México y pues evidentemente, pues movió todos los hilos necesarios para que la normativa se viera reforzada y fuera mucho más compleja y específica en áreas de salvaguardar, evidentemente, la integridad física de las personas que se encuentran en los colegios particulares, ¿no? Este portal es un portal que es gestionado, administrado por el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa, aquí en la Ciudad de México. Esta entidad o este organismo descentralizado que viene de la Secretaría de Educación Pública y de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, con base en lo que establece la Ley General de Educación y la Ley de Educación de la Ciudad de México, tendría que desaparecer y tendría que crearse uno nuevo. Pero como bien sabrán, a raíz de la publicación de la Ley de Educación General en finales de 2019, pues ahí venían muchas promesas por parte de la Secretaría de Educación Pública de que se iban a crear lineamientos y se iban a crear organismos para mejorar la educación. Desafortunadamente en nuestro país, pues ese tipo de cosas no pasan a la velocidad que tendrían que pasar. Entonces, este instituto lo que busca justamente es verificar que las edificaciones, los inmuebles en donde se brinda servicio educativo cuenten con estas características, ¿no? De la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, etcétera, todo para salvaguardar la dignidad y la vida de los menores de edad. Esta parte está incluida dentro de la ley de educación y hay una parte muy romántica que ojalá que se pudiera llegar a cumplir, pero desafortunadamente las leyes, como veremos a lo largo de la presentación, son muy complejas, son muy difíciles de cumplir y la verdad es que le pusieron casi imposible la chamba a los colegios particulares para estar ad hoc y estar regularizados con base en toda esta normativa de infraestructura y demás cuestiones de seguridad. ¿Cuál es el marco normativo? La verdad es que el marco normativo, platicamos siempre cuando nos busca un colegio para afiliarse, les decimos, a ustedes los afectan muchísimas leyes, o sea, hablamos de más del 50% de las leyes casi, les afecta el Código Civil, les afecta
obviamente cada una de las constituciones le afectan las leyes de procedimiento administrativo, el código de comercio, les afecta las leyes de sociedades mercantiles, la ley federal del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que puse algunas de las normativas más importantes, de los ordenamientos jurídicos más importantes que regulan esta situación específica de la seguridad estructural del uso de suelo, de la constancia, también del establecimiento mercantil de bajo impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo emana obviamente de la Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad de México, la Ley de Educación, la general y también la local. Vienen temas de desarrollo urbano, vienen temas de protección civil, vienen temas de infraestructura, vienen temas de construcciones y vienen temas de establecimientos mercantiles. Cada una de estas leyes además tiene reglamentación secundaria que lo vuelven aún más específico y además tienen acuerdos todavía, emiten circulares y demás temas que complican al particular poder conocer toda la normativa y por ende poder cumplirla. Entonces, a lo largo de la presentación se darán cuenta que una de las recomendaciones más importantes que hacemos es que pues, los colegios requieren de asesoría especializada en materia educativa y por supuesto necesitan de los especialistas en materia de construcciones, en materia de seguridad estructural, en materia de protección civil, etcétera, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las normas más importantes que regulan el tema de la plataforma de escuela segura. Muy bien, ¿cuál es el artículo principal de la Ley General de Educación que obliga a los colegios a contar con todo este tema de la infraestructura? A ver, guarda toda la lógica del mundo el hecho de que los colegios cumplan con requisitos indispensables para tener a menores de edad bajo su techo. Tienen una calidad de garante y por ende los inmuebles en donde se tiene que brindar servicio educativo, cada uno de los salones, cada uno de los baños, cada una de las direcciones debe de cumplir con ciertas especificaciones para que en caso de que toco madera tiemble, pues bueno, el inmueble pueda aguantar el movimiento telúrico y obviamente cada una de las personas cumpla con esta parte de la dispersión y después desalojamiento del inmueble, ponerse por debajo de las bancas y todo esto que marcan los programas de protección civil y espero que el inmueble no sufra y no se pueda colapsar. Esa es la parte que más le interesaba al gobierno y obviamente pues en el Valle de México sabemos que anteriormente pues aquí existía un lago, ¿no? Cuando estaban antes de que llegaran los españoles a conquistarnos, pues esto era un lago, ¿no? Y Tenochtitlán estaba sobre Chinampas. Entonces, a raíz de la evolución que ha sufrido la Ciudad de México y cómo se ha urbanizado y ha crecido, pues bueno, sigue habiendo al final un valle debajo de, bueno, lo que alrededor es roca volcánica. Y por ende, cuando se mueve las placas tectónicas, pues en esta parte, y lo sufrimos, como lo sufren en Chile, lo sufren en Japón, lo sufrimos aquí, tenemos fallas tectónicas que hacen que la parte central del país y por ende la Ciudad de México, pues bueno, se mueva bastante y por ende requiere de construcciones que cumplan con especificaciones mucho más complejas y mucho más protectoras, ¿no? Las partes importantes son las que marqué en negritas o en rojo y es que para que un inmueble pueda prestar servicios educativos, como hemos platicado, pues deben obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás relacionados con su operación, que es la parte toral de la plataforma Escuela Segura. Los colegios no solamente le tienen que pedir el acuerdo de autorización a la Secretaría de Educación Pública, le tienen que pedir el uso de suelo a CEDUBI, le tienen que pedir la constancia de seguridad estructural al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, le tienen que pedir el aviso de establecimiento mercantil a las alcaldías, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un artículo en la Ley General de Educación que prevé esta obligación por parte de los particulares. En rojas, además de lo anterior, deberá obtenerse un certificado de seguridad de operatividad escolar expedido por las autoridades correspondientes. ¿Por qué puse esto en rojo? Porque ha habido muchos colegios que nos han preguntado, cuando los auditores, que sí son minuciosos, se ponen a verificar que los colegios cumplan con los documentos que tienen que tener, que no vayan a tener algún tipo de amenaza por parte de alguna autoridad de que llegue el Instituto de Verificación Administrativa o llegue la alcaldía, etcétera, y puedan tener algún tipo de sanción económica, preguntan, oye, ¿qué es esto del certificado de seguridad de operatividad escolar que tienen que expedir las autoridades correspondientes? Pues al día de hoy no hemos visto que exista una publicación de un ordenamiento jurídico que sí es, o sea, que hable de esta situación, ¿no? Yo me imagino, con base en el análisis pormenorizado que hemos hecho de toda la normativa, que eventualmente la autoridad educativa, una vez que cumplas, por ejemplo, con todos los requisitos que marca la plataforma Escuela Segura, pues entonces te podrán expedir este documento. Al día de hoy nadie lo ha visto, pero sí nos lo han preguntado algunos auditores.
Entonces, esa parte en rojita es simplemente pues una crítica al hecho de que una vez más, pues seguimos a la espera de saber pues, cuál es este documento y cómo es que los colegios tienen que solicitarlo y cuáles son los requisitos que se deben de cumplir. De igual forma, todos los planteles educativos, aquí es importante, tanto públicos o privados, porque ahí viene el primer chisme, ¿no? O sea, hoy a los colegios particulares les han iniciado procedimientos administrativos de sanción por no cumplir con los documentos, pero nos preguntan muchos de los colegios, oye, ¿qué onda con las escuelas públicas? ¿A poco las escuelas públicas que tú ves ahí la 11 de marzo o la 5 de mayo que trae o sea, una rajada por completo en la pared de fuera de las instalaciones, dices, oye, ¿a poco eso sí cumplen con todos los requisitos? ¿Por qué el gobierno me está pidiendo tanto a mí que yo cumpla cuando el mismo gobierno no está cumpliendo con sus escuelas públicas? Pues bueno, de todo el análisis que nosotros hemos hecho, que nos hemos entrevistado con muchos corresponsables de seguridad estructural para poder entender bien cómo es el proceso, nos han dicho, el gobierno en algún momento sí separó parte de su proyecto de egresos de la federación y pues evidentemente para la Ciudad de México, parte del dinero para poder llevar a cabo toda esta parte de rehabilitación, reestructuración, reforzamiento de las escuelas públicas y por ende contar con una constancia de seguridad estructural. Pero ¿qué creen? Pues no les alcanzó el dinero. O sea, y así como no le alcanzó al gobierno, pues tenemos muchísimos colegios que no les está alcanzando dinero para poder llevar a cabo todos los trámites y además hacer los reforzamientos que te marcan las cuestiones en temas de constancia de seguridad estructural, ¿no? Pero bueno, deben cumplir con las normas de protección civil y de seguridad. Eso es un hecho, o sea, completamente válido, completamente lógico que el gobierno establezca y el Poder Legislativo haya establecido esto dentro de la Ley General de Educación, porque obviamente la educación es una parte toral dentro de la evolución que pueda tener nuestra sociedad y el país, ¿no? México. Pero para ello necesitamos que las personas que están dentro de las instalaciones pues sepan que son seguras y que en caso de que se presenten emergencias, casos fortuitos de fuerza mayor, eh, pues obviamente puedan resistir todo este tipo de cuestiones y que pues puedan regresar a las aulas lo antes posible para continuar con su educación, ¿no? Eh, Ahora bien, la plataforma Escuela Segura, ¿cuándo se publicó? La plataforma Escuela Segura se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de marzo del 2022, donde de nueva cuenta la titular del Ejecutivo, que es Claudia Sheinbaum, publicó esta situación que marca una modificación al reglamento de la Ley de Infraestructura Educativa de la Ciudad de México para establecer la obligación de los propietarios o poseedores de escuelas privadas de publicar los documentos con los que cuentan para brindar servicio educativo. ¿Cuál era el objetivo principal cuál es el objetivo principal de esta plataforma? Primero, conocer, o sea, el estatus de cómo están los colegios a lo largo de toda la Ciudad de México. En qué alcaldías sí cuentan con los documentos, en qué alcaldías no cuentan con los documentos, qué colegios cuentan con documentos apócrifos, qué colegios sí cuentan, no cuentan con el uso de suelo, etcétera. Y la parte, escuchaba una entrevista hace poco del titular de la Dirección de Gestión justamente que crea la plataforma de Escuela Segura. El titular estaba en una entrevista, creo que en Radio Fórmula, en donde pues justamente platicaba del tema de la puesta en práctica de la plataforma de Escuela Segura. Y él lo que decía es, yo quiero que los padres de familia se enteren de cómo está su escuela y que los mismos padres de familia, que son los que pagan la contraprestación, soliciten u obliguen eh, a los colegios a que cuenten con todos estos documentos para que sus hijos estén seguros. El problema es que parte del lenguaje que utilizó el servidor público que estaba teniendo la entrevista fue como de, y no te preocupes, o sea, le decía a la conductora, no te preocupes, los colegios que ya identificamos que no cuentan con estos documentos, ya les iniciamos procedimientos administrativos y la resolución o la consecuencia que van a llegar a tener es justamente la revocación, él decía, del permiso para poder brindar servicio educativo, lo que hoy conocemos como el acuerdo de autorización, acuerdo de incorporación o reconocimiento de validez oficiales, ¿no? Entonces yo decía, oye, pero pues ese no debería ser el objetivo. O sea, el objetivo que debería tener el gobierno cuando crea la plataforma de Escuela Segura, sí es un tema de publicidad para que o sea, todos los padres de familia conozcan cuando van a inscribir a sus hijos en una escuela, sepan que es segura, sepan que si llega a temblar, no se va a caer el colegio, que si llega a haber una situación una crisis de un incendio o algo por el estilo, pues se van a estar, o sea, van a poder afrontar, el inmueble va a poder afrontar este tipo de cosas, de cuestiones para que sus hijos estén seguros.
pero el objetivo justamente es que se regularicen los colegios. No el objetivo es cerrarlos, o sea, porque si cerramos los colegios, ¿a dónde van a ir todos esos niños, no? Y hemos platicado con muchísimas escuelas que se han acercado con nosotros y nos han dicho, es que yo realmente no tengo el dinero suficiente para poder cumplir con la constancia de seguridad estructural. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, no se acaba el mundo. Hace poco, uno de los miembros del consejo platicaba con un colegio que decía, es que ya no me alcanza el dinero, estoy pensando seriamente en cerrar la escuela porque es muy alto el costo para poder pagar las rehabilitaciones y demás cuestiones que me están solicitando los corresponsables de seguridad estructural para renovar mi constancia de seguridad estructural. Y entonces lo que nosotros decíamos es, mira, no, en este momento no tienes que, o sea, sacar el dinero. Vamos a ver cuáles son las soluciones y son las cuestiones que vamos a platicar más adelante, de que si ahorita no tienes la constancia, no te preocupes. Hay medios de defensa para por lo menos darte tiempo y que tú sigas, o sea, continúes con los trámites en aras de conseguir estos documentos y en algún momento pues estar con palomitas verdes en la plataforma de escuelas seguras, ¿no? Pero bueno, yo creo que el objetivo del gobierno tendrá que ser sí hacer una revisión pormenorizada de cómo se encuentran los inmuebles en donde se brinda servicio educativo, pero también dar los apoyos y dar las posibilidades para que los titulares de los propietarios de los colegios puedan cumplir con estas cuestiones y seguir dando educación, que pues la verdad es que es una situación súper importante en nuestro país. ¿Qué fue lo que se modificó? Bueno, se modificó el reglamento de esta ley de infraestructura educativa y lo que se agregó en parte en el glosario del reglamento fue el artículo segundo, que establece justamente todas las definiciones y agrega el sistema de información, que es la plataforma tecnológica denominada Sistema de Información de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México o Sistema de Información de Planteles Escolares, que todos lo conocemos al día de hoy y para que no nos compliquemos como plataforma de escuela segura. ¿Vale? Entonces, primero agregan el hecho de esta definición de tenemos un sistema va a haber un sistema de información que lo que va a buscar, primero es que nos cuenten el chisme de cómo se encuentra cada una y segundo, que los padres de familia sepan qué colegios sí tienen los documentos para ver si sí inscriben o no, o continúan en esa escuela para un subsecuente ciclo escolar o un nuevo ciclo escolar. Además de esa modificación, se agregaron, justamente se establecieron los documentos que marcan la plataforma Escuela Segura. ¿Cuáles son los documentos indispensables? Además de tu programa educativo, además de tu plantilla escolar docente, tienes que tener un inmueble y ese inmueble debe contar con estos 5 documentos indispensables. El certificado único de zonificación y uso de suelo, que todos lo conocemos como el famoso uso de suelo, hasta ahí. La constancia de seguridad estructural, de la cual ya platicó el licenciado Jorge Reina la semana pasada, o esta semana, no recuerdo, creo que fue el lunes de esta semana, ya platicó junto con un corresponsable de seguridad estructural para ver cómo podemos solucionar también el tema de seguridad estructural. Pero fíjense que aquí viene una parte súper importante, que es o la constancia de seguridad estructural o el documento que acredite que se encuentra en proceso la revisión de la seguridad estructural. Ya lo veremos más adelante, pero casi ningún colegio en la Ciudad de México al día de hoy ya cuenta con la renovación de su constancia de seguridad estructural, que más o menos perdió vigencia a finales del año anterior o inicios de este año, derivado del sismo que hubo en 2019, en donde todo el mundo la tuvo que renovar. Entonces, dicen por aquí, oye, dicen por ahí, en la plataforma de Escuela Segura, puede que no tengas la constancia, pero por lo menos me tienes que acreditar que ya estás llevando a cabo los trámites junto con un corresponsable de seguridad estructural para renovar la misma. Y hay algunos colegios, dependiendo del inmueble, ¿no? Dependiendo del sapo la pedrada, hay algunos inmuebles que les dieron hasta 72 meses para poder hacer su rehabilitación y reforzamiento, derivado de que era una cuestión muy compleja, de que eran inmuebles muy viejos, de que eran inmuebles muy grandes, ¿no? Y hay algunos colegios a los que les dieron plazos de hasta 36 meses, ¿no? Y no ha pasado ninguno de esos plazos. En FEDEP nosotros defendimos a los colegios para que cuando les obligaron a renovar su constancia de seguridad estructural, mucho tiempo antes de que perdiera su vigencia, no lo tuvieran que hacer. Los defendimos hasta el hecho de decirle, no sé, yo te voy a renovar la constancia cuando pierda la vigencia o se actualice una de las hipótesis para que la tengan que renovar. Y esos colegios son los que ahorita tienen el mayor plazo posible para poder renovar su constancia de seguridad estructural. Entonces, es súper importante que dentro del artículo 20 del reglamento sí se establezca el hecho de que no tienes que tener necesariamente la constancia, sino que puedes tener el documento que acredite que se encuentra en proceso, ¿vale? Ya lo veremos documento por documento.
Tenemos el visto bueno de seguridad de operación de las instalaciones, ya les contaré de qué se trata ese documento. El aviso de funcionamiento de establecimiento mercantil de bajo impacto, que la verdad es que muchos colegios no contaban con él, y es muy fácil su consecución, ya les explicaré también más adelante cómo es que se puede conseguir. Y uno de los más importantes, el programa interno de protección civil, ¿vale? Además de eso, el artículo 20 bis que le agregaron, ahí la parte divertida del derecho es que siempre que van que un artículo tenga un bis, es porque ya se les fue no haberlo puesto en un inicio, y entonces como ya no pueden modificar toda numeralia, pues entonces le agregamos un bis, un ter, un quater, y lo metemos ahí en la norma, ¿no? Agregan este artículo bis, que tiene una situación importante que no deben de dejar de vislumbrar, que es que cada vez que haya un nuevo documento, o sea, una renovación o un nuevo documento, en particular, los colegios particulares tienen 10 días hábiles para poder subirlo a la plataforma de Escuela Segura. Si no lo hacen, aunque tengan el documento vigente, es probable que los puedan sancionar por el incumplimiento a este artículo en específico. Ahora sí viene la parte del chisme, o sea, uno de los chismes importantes. Del último análisis que fue el día de ayer por parte de los abogados de FEDEP respecto de la plataforma de Escuela Segura, que justamente es una plataforma pública, el último registro que tiene la SEP es de 3.014 escuelas particulares en toda la Ciudad de México. En todas las alcaldías de la Ciudad de México tenemos 3.014 escuelas particulares. Y ahí les va el dato fuerte. De esas 3.014, respecto de los artículos que acabamos de leer del reglamento de la Ley de Infraestructura Educativa, solamente 533 escuelas, que es el equivalente al 17.6% de los colegios, están en cumplimiento total de todos los documentos que ahorita platicamos. Lo cual conlleva el hecho de que 2.481 escuelas que son el 82.4%, no cumplen con alguno de los documentos. Entonces, pues lo que nosotros hemos visto, pues es que se viene una crisis importantísima, porque según lo que platicaba el titular del creador de la plataforma Escuela Segura, pues la SEP va a tener que iniciar 2.481 procedimientos administrativos de sanción que llevarían al hecho de que se revoque su acuerdo de autorización y por ende además de que seguramente pudiera conllevar también la clausura del colegio, y pues a dónde van a llevar a todos esa cantidad de alumnos, ¿no? La verdad es que ya sabemos que el sector público educativo no cuenta con la infraestructura, ni con la planeación, ni con los niveles de la educación que pueden llevar los particulares. ¿Cómo le va a hacer la autoridad para poder ayudar a estos 2.481 colegios o en su defecto, como en algún momento lo dijo la titular ya del Ejecutivo Federal, van a cerrar todos estos colegios? Pues bueno, lo vemos complicado. Y por ende, nosotros venimos preparándonos desde hace tiempo para poder afrontar los procedimientos que pudieran iniciar, las sanciones que pudieran implementar las escuelas. Pero bueno, estamos bien hablando de el 82.4% de las escuelas no cumplen. O sea, imagínense ser padre de familia y ahorita yo quiero pues inscribir a mi hijo en algún colegio cercano, ¿no? O sea, en Milpalta, pensemos, en Iztapalapa. Oye, pues, ¿qué colegio? Vamos a hacer el chisme, que la verdad no creo que lo hagan mucho, pero vamos a entrar a la plataforma de Escuela Segura para ver qué colegio sí cumple. Pues, ¿qué crees? Pues los únicos colegios que cumplen son 533 y ninguno nos queda cerca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la autoridad me imagino que tiene también prevista esta situación y por ende se han hecho modificaciones normativas porque ya veremos que las mismas leyes se contraponen una entre sí y provocan el hecho de que los colegios se vean eh, inmersos en un círculo vicioso que los obliga a no cumplir. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Platiquemos de cada uno de ellos muy brevemente. La verdad es que para cada uno de estos documentos podremos tener una charla bastante interesante porque son documentos que son muy específicos, muy especializados y que la verdad es que los directores y los dueños de los colegios no conocen. Lo primero que tienes que tener para poder tener una escuela es el uso de suelo. Y entonces les marqué en el color verde quién es la autoridad que te emite el uso de suelo. Pues es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SEDUVI, la famosa SEDUVI. ¿Se requiere especialista? No, cualquier persona puede llegar y solicitarlo, pero hay gestores especializados que te pueden dar la asesoría y pues, ayudarte con el trámite. Ok, hay tres tipos de certificados únicos de zonificación que pueden utilizar los colegios hoy en día. El primero es el que te permite el programa delegacional. A muchos colegios les he explicado esta situación, lo voy a tratar de ser lo más breve posible, pero así como viene en la imagen,
Si ponemos un mapa de la Ciudad de México, está dividido en alcaldías y las alcaldías están divididas en colonias. Cada una de las alcaldías, a cada uno de los inmuebles que se encuentra dentro de su circunscripción, le tiene que poner un uso de suelo. ¿Qué significa? Literalmente, como lo establece las palabras, es el uso que le puedes dar a ese suelo en específico, ¿no? O sea, Perisur Arts tienen un uso de suelo comercial para que puedan poner ahí un centro comercial. Eh, Médica Sur o el Hospital Ángeles tienen un uso de suelo para hospital, se lo permite el programa delegacional, y muchos de los colegios sí cuentan con el uso de suelo previsto ahí en el programa. Lo que sucede es que como se ha modificado tanto la ciudad y hemos crecido tanto y podemos volver a ver los cerros, y en los cerros pues ya ni siquiera hay espacio para más personas, pues entonces han tenido que modificar los programas delegacionales y pues por ende se han perdido muchos de los usos de suelo que anteriormente se tenían. Estos usos de suelo están planeados por una comisión especializada en el Poder Legislativo de la Ciudad de México, en donde dicen, oye, ¿sabes qué? En Tlalpan ya no cabe ni una sola alma, ya no vas a poner más colegios ahí, porque pues entonces harías que hubiera más tránsito, harías que hubiera más contaminación, hay menores de edad, etcétera. Entonces, es por eso que se han modificado. Entonces, el primer uso de suelo es el que te lo permite el programa. El segundo, el famoso certificado de solidificación de uso de suelo por derechos adquiridos. Como les estaba explicando, la ciudad ha crecido y cuando crece la ciudad se modifican los usos de suelo. Y si yo tenía un colegio desde 1920 y lo sigo teniendo al día de hoy y me cambian el uso de suelo, pues hay un principio fundamental previsto en la Constitución que es en el de no retroactividad de la norma. A mí no me puedes aplicar la norma de forma retroactiva en mi perjuicio, sí en mi beneficio, pero en mi perjuicio no. Entonces, por ende, no me puedes quitar mi uso de suelo. Ya lo tenía y pues es un derecho adquirido que pues, mientras yo lo sigo utilizando como escuela, lo seguiré teniendo. ¿Es difícil de tramitar hoy en día? Sí, no es imposible. En FEDEP lo podemos lograr. Y por último, el certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad. Aquí, este reconocimiento de actividad viene a raíz de la creación de la plataforma Escuela Segura. En la creación de la plataforma Escuela Segura se dieron cuenta la Secretaría de Educación Pública, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, las alcaldías, CEDUBI, que muchísimos colegios no tenían el uso de suelo. Se les fue el avión de renovar su uso de suelo, o ya no tienen los derechos adquiridos porque los perdieron, o no sabemos qué pasó, hubo una mordida, y entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Oye, si tienes un acuerdo de autorización, pues significa que en su momento tenías el uso de suelo, porque es uno de los requisitos para que yo te lo pueda dar. Entonces, vamos a poner algunos requisitos indispensables para que yo te pueda reconocer que sí, no tienes el uso de suelo, pero como tienes esa actividad, te la voy a reconocer. Necesitas el acuerdo de incorporación, necesitas la constancia de seguridad estructural, que ahí viene el problema. ¿Cómo le hago para conseguir la constancia, para sacar mi reconocimiento de actividad si no puedo sacar mi constancia de seguridad estructural? Pues bueno, ahí mismo en la normativa se establece que una vez más el documento que acredite que se encuentra en proceso de la revisión de la seguridad estructural. O sea, si tú ya iniciaste con tu trámite para la renovación, ese documento te sirve. Necesitas el visto bueno de seguridad de operación y por último, la constancia previa, ¿no? Pero bueno, entonces necesitamos el uso de suelo que si no tienen, este es el más complejo de conseguir y todo viene concatenado en escalerita. El uso de suelo es el más importante, luego la constancia, luego el programa interno, luego viene el visto bueno de seguridad de operación y por último el aviso de establecimiento mercantil. Si no tenemos el uso de suelo, pues bueno, ya se nos va complicando la estrategia. El documento del que platicaron el lunes, que ahorita está en boga y está poniendo en jaque a todos los colegios particulares, la constancia de seguridad estructural. ¿Quién la emite? El Instituto para la Seguridad de las Construcciones y se debe de registrar ante la alcaldía correspondiente de la circunscripción donde se encuentra el colegio. ¿Quién la debe de llevar a cabo? Un corresponsable de seguridad estructural, que es un ingeniero, un arquitecto, que es un asesor, un auxiliar del gobierno de la Ciudad de México, y tiene que ser nivel 1, nivel 2, dependiendo los metros cuadrados de construcción que tenga. ¿Cuáles son las formas de conseguirlo? A través de un método simplificado o a través de una recopilación de datos que van a llevar a lo mismo. Simplemente el método simplificado es mucho más sencillo de iniciar. Y lo que van a hacer es que una vez que inicies con el trámite de la constancia, la autoridad, después de hacer el análisis de tu inmueble, te va a dar las acciones prioritarias para que cumplas con los procesos que marcan los lineamientos que regulan esta situación en específico. Pero para ello es necesario el uso de suelo, porque evidentemente si no tienes el uso de suelo, ¿para qué quieres una constancia de seguridad estructural para un inmueble en donde se brinda servicio educativo? No guarda lógica. Entonces ya tenemos una bronca. Si no tenemos el uso de suelo, perdón, no vamos a poder conseguir la constancia de seguridad estructural. ¿Qué viene después? El famoso programa interno de protección civil, que a muchos colegios se les va el renovarlo o se les va el que lo registren correctamente. Y aquí les hago una invitación
a que si no se encuentran en FEDEP se afilien y los colegios que ya están con nosotros, siempre que lleven a cabo, que tengan relación con un gestor, por ejemplo, en materia de protección civil, no solamente confíen en ellos, muchas de las veces no son abogados, casi nunca son abogados. Entonces, simplemente, oye, ¿sabes qué? Hablar con el abogado y decirle, me están llevando a cabo este trámite. El trámite es el correcto, se está presentando ante la autoridad que debe de ser. Este documento que me entregaron como acuse ya me alcanza como para decir que tengo el registro. ¿Por qué? Porque nos ha pasado ya con muchos colegios que de repente les cae el INVEA y nos hablan y dicen, tenemos una visita de verificación del INVEA, perfecto, te están pidiendo todos los documentos de los que estamos hablando ahorita. Entrega tu acuse de que está registrado tu programa interno de protección civil. Es que no tengo el acuse. ¿Cómo? ¿No te lo entregó tu gestor? No, solamente pues, tengo la carpeta. No te alcanza con la carpeta. Necesitas tener el acuse y el código QR y el consecutivo del registro del Programa Interno de Protección Civil para que el documento, o sea, sea válido. Si tú no tienes este documento, ya veremos más adelante las sanciones que puedes tener, te van a sancionar y te van a clausurar. O sea, la consecuencia es la clausura del inmueble. ¿Y qué vas a hacer con los niños? Nos ha pasado con varios colegios. Y es importantísimo que tengan el acompañamiento y la asesoría de abogados especializados como los que tenemos en FEDEP, porque muchas veces confían en los trabajadores del colegio y terminan entregando un documento que no es el vigente y al final los clausuran. Y entonces, ¿qué le vas a decir a los papás si de repente llegan al día siguiente con sus hijos y llegan así con Mafer, con Marifer y la van a entregar y de repente tienen un sello de clausurado y pues ahí la directora o la dueña afuera diciéndoles, ¿qué crees? Pues no pueden pasar porque no tenemos el programa interno de protección civil. ¡Qué quemón! Entonces es importantísimo y es complejo poder abrirlos y combatir esos sellos. Entonces es súper importante y en FEDEP estamos haciendo un trabajo muy, muy serio respecto de tener un control de los documentos y la vigencia de los mismos para poder avisarles, alertar a los colegios de, oye, ya se te va a vencer tu programa interno, ya se te va a vencer la constancia, hay que renovarlo. ¿Quién lo hace? El responsable oficial de protección civil, el ROPC, y lo hace lo tienen que hacer o en la Secretaría de Protección Civil o en las alcaldías. Varía bastante. Hay algunas alcaldías que sí te lo reciben, hay algunas alcaldías que te lo reciben y nunca te contestan. Entonces ahí lo que hacemos es, ¿sabes qué? FEDEP no nos ha contestado la alcaldía que hacemos, vamos a presentarlo a la Secretaría de Protección Civil. Para este documento se necesita también el uso de suelo y la constancia de seguridad estructural. Entonces vamos viendo que uno va concatenado con otro. Luego tenemos el visto bueno de seguridad de operación. ¿Qué es el visto bueno de seguridad de operación? El visto bueno de seguridad de operación es el documento por virtud del cual un especialista, que es un director responsable de obra, va a dar la responsiva de que tu inmueble puede operar correctamente. Es decir, por dónde pasa la luz, por dónde pasa el agua, por dónde pasa el gas, que toda la tubería, que todo el cableado esté correcto para que no vaya a ser que un niño de repente agarre un tenedor y lo meta en la fuente de luz y pues tenemos ahí una desgracia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las tienen que revisar y se tienen que hacer modificaciones específicas para cada inmueble. Si tienes educación inicial, lo que antes eran guarderías, no vas a poner llaves de gas cercanas a los menores de edad para que la puedan abrir y de repente pues todos volemos en mil pedazos, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas también las tiene que hacer un director responsable de obra y se tiene que registrar ante la alcaldía. Requiere igual del uso y de la constancia de seguridad estructural. Y por último, el más fácil, el aviso de establecimiento mercantil de bajo impacto. No se necesita tener un especialista, se necesita tener a una persona que solamente conozca cómo se encuentra el inmueble, y las especificaciones del mismo, cuántos son los metros cuadrados de construcción, cuál es el tamaño, la escritura, el poder notarial, etcétera. Siempre lo podemos hacer en compañía de los colegios, pero muchas veces ellos mismos la pueden solicitar o en ventanilla única o el famoso CIAPEM, que es un sistema, el sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles, y viene un formato, para todos estos documentos viene un formato que encuentran en internet, hay que requisitarlos, hay que presentarlos. La verdad es que siempre es recomendado que lo hagan junto con un especialista en materia educativa. Ahora sí, ¿cuáles son las consecuencias de no contar con alguno de estos documentos? O sea, si tú tienes la plataforma, si eres uno de estos colegios que están en el 82% del universo de los 3,000 y pico de colegios que no cuenta con alguno de los documentos, pues aguas, porque no nada más está bonito ahí que tengas el tachecito o que se encuentre en trámite o que esté en amarillo. Tiene consecuencias legales el hecho de que no cuentes con estos documentos.
El hecho de que no cuentes con estos documentos, dependiendo cuál de los documentos sea, conlleva alguna de las consecuencias. Si tú no tienes el uso de suelo, la constancia de seguridad estructural o el programa interno de protección civil, la consecuencia es la clausura. O sea, la resolución que te van a imponer, la sanción que te van a imponer es clausurarte simplemente porque no estás acreditando el hecho de que tu inmueble sea seguro para poder albergar a niños de entre 3 y 18 años, o todavía menores si es educación inicial. Entonces te van a clausurar. Además de la clausura va a venir una multa económica. Ahí la multa económica es, si tú no tienes alguno de los 5 documentos vigentes, cualquiera que sea, te van a multar económicamente. Y la revocación del acuerdo de autorización también es cualquiera de los 5 documentos, ¿ok? Si no tienes el aviso de establecimiento mercantil, no te van a clausurar. Si no tienes el visto bueno de seguro de operación, seguramente no te van a clausurar, pero te van a percibir de que te van a poner una multa y te van a decir, si no tienes este documento en los siguientes 10, 15 días, te voy a venir a clausurar. Pero los que sí son indispensables son el uso de suelo, la constancia de seguridad estructural y el programa interno de protección civil, porque guarda, o sea, toda la lógica del mundo. Son los documentos que avalan que las personas que están en el inmueble se encuentran seguras, que no les va a pasar algo que pueda poner en riesgo su vida. Ahora, ¿cuáles son las infracciones previstas en la Ley General de Educación? Ok, la Ley General de Educación establece las infracciones en su artículo 170, las infracciones que puede cometer un particular, una escuela particular. Y viene un listado de más de 20 incisos que prevén el hecho de darles estupefacientes, eh, no entregarle los documentos cuando terminaron el ciclo escolar, hasta los que son los que ponen en riesgo la seguridad e integridad de los alumnos, ¿no? Entonces, en este caso se actualizaría la hipótesis que prevé el artículo 170, fracción primera, que es incumplir con lo que establece el artículo 147. El artículo 147 prevé las obligaciones que tienen los colegios particulares, que tienen los documentos con los que tienen que contar en todo momento. Entonces, es el 147. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial estudios se otorgarán cuando lo soliciten y cuenten con, y fracción segunda, con las instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine en coadyuvancia con las autoridades competentes. Ya vimos que no solamente es la autoridad educativa, no solo es la SEP, ya vimos que tiene que ver el CEDUBI, ya vimos que tiene que ver el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, las alcaldías, la Secretaría de Protección Civil, etcétera, ¿no? Entonces, si no cumples con esto, ya estás infringiendo con lo que establece el 170, fracción primera, y el 147. También la fracción novena establece efectuar actividades que pongan en riesgo la salud. De los procedimientos administrativos de sanción que ya iniciaron y que ahorita estamos nosotros defendiendo, sí prevén esta situación, o sea, que pones en riesgo la dignidad y pones en riesgo la salud y la seguridad de los educandos. Pues claro, pues si no tienes la constancia o no tienes el uso de suelo o no tienes el programa interno, de repente un niño se convulsiona, que nos ha pasado, ¿eh? Un niño se convulsiona, se desmaya, pues, tienes que tener capacitados a tus docentes o a tu personal para poder dar primeros auxilios. O sea, el programa interno de protección civil no solamente es la carpeta y de que te pongan la ruta de evacuación y cuáles son las zonas seguras y los triángulos de seguridad. También el programa, la carpeta de protección civil requiere de capacitaciones constantes a todo el personal que labora dentro de las instalaciones para que sepan qué hacer cuando se presentan este tipo de situaciones. Si un niño se está ahogando con un sándwich, pues obviamente habrá alguien que tenga que entrar al quite y, o sea, hacerle la maniobra correspondiente para tratar de salvarle la vida. ¿Puede haber sanciones porque el colegio no hizo nada? Sí. Muchos de los colegios a veces nos preguntan, oye, José Miguel, me decían por ahí que pues, si un niño se empieza a convulsionar, pues no lo podemos tocar, ¿no? Porque podremos tener algún tipo de responsabilidad. Oye, no, ¿cómo crees? O sea, tienes que implementar las acciones que están previstas en tu programa interno de protección civil. O sea, no solamente es el inmueble, es saber qué es lo que tienes que hacer cuando se presentan estas cuestiones. Entonces, estas capacitaciones tienen vigencia. Y cuando venga una visita de verificación por parte, o sea, que venga, que emane de escuela segura, pues obviamente van a verificar que tengan las capacitaciones correspondientes, ¿no? Y te van a pedir esas capacitaciones, o sea, la autoridad educativa o el Instituto de Verificación Administrativa. Entonces, y obviamente, pues, infringes con lo que establece el 101, que pues ya vimos que es toda la parte esta romántica. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que muchos colegios no están pudiendo conseguir uno de los documentos porque requiere de tener otro. Entonces, no se preocupen. O sea, sabemos que hay un círculo vicioso entre la normativa, la misma autoridad, ya estamos platicando con las autoridades para ver cómo podemos darle la vuelta, porque pues,
Si no tengo la constancia, no me das el uso de suelo, y si no tengo el uso de suelo, no me das la constancia, pues obviamente tenemos un problema ahí, ¿no? Sabemos cómo resolverlo, ya lo hemos resuelto en algunos de los casos, pero bueno, nos encontramos en un supuesto de imposible cumplimiento y lo que tenemos que hacer es poner en práctica diferentes estrategias y presentar diferentes documentos para poder defender a los colegios. Ahora, si no cumples con uno de estos documentos, no te van a sancionar al día siguiente. La Ley General de Educación prevé que se inicie un procedimiento administrativo de sanción. Este es el procedimiento que se lleva en forma de juicio ante la SEP, en donde la SEP va a decirte, oye, veo que estás infringiendo con la ley, te voy a dar una oportunidad de que manifiestes lo que a tu derecho corresponda, y con base en eso, veremos si te sancionamos o no. Que ese es el momento en donde todos los colegios empiezan a correr. Y tienen que iniciar más de 2.000, por lo que vimos, de estos PAS. No se preocupen, nosotros en FEDEP estamos especializados en poder presentar los escritos correspondientes junto con las pruebas necesarias, que es muy importante, para poder salvaguardar los derechos de los colegios y que no les vengan estas clausuras y no les vengan estas revocaciones de acuerdos de autorización. Entonces, les inician un procedimiento administrativo de sanción, pasa por todas las etapas de ese procedimiento y después podría venir una sanción económica. ¿Cómo defenderse? Pues miren, me gustaría decirles que tenemos una estrategia general para defenderse en este caso del tema de escuela segura, pero no es así, porque cada colegio es diferente. Hay colegios que son monumentos históricos, hay colegios que son monumentos artísticos, hay colegios que se encuentran en una zona protegida, hay colegios que ya perdieron el uso del suelo, etcétera. Tenemos que ver el caso en concreto, pero para cada uno de ellos ya podemos armar una estrategia para poder defenderlos y presentar los escritos necesarios. Y en su momento, si esto llega a recursos, juicios de nulidad o amparos, obviamente nosotros poder explicarle, después de presentar las demandas correspondientes, a los juzgadores el por qué el colegio tiene la razón. Decían por ahí, oye, mi colegio pues cumplía con las normas técnicas complementarias de seguridad estructural en el momento en el que fue edificado. Y pues a raíz de que se modificó, me es imposible cumplir con ellas, porque yo no le puedo poner ese tipo este, de aluminio, de concreto a mi inmueble, porque tal vez no aguante el peso o algo por el estilo. Entonces, no me pueden utilizar la norma en mi perjuicio de forma retroactiva. Son estrategias que nosotros hemos ya impuesto en práctica de forma exitosa y que podemos hacer para defender el tema de escuela segura. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos inmediatos a seguir para poder protegerse? Antes que nada, pues los invitamos a los colegios que no se encuentran afiliados con FEDEP a que estén con nosotros para que podamos ayudarles en todo momento y conseguir los resultados más benéficos para su institución educativa. Tienen que tener los abogados especializados. La verdad es que en FEDEP hemos trabajado de la mano con muchos despachos, pero ninguno tiene la expertise que tienen nuestros abogados. Se requiere contactar y contratar a los especialistas de los cuales platicábamos, o sea, necesitan tener acercamientos con responsables de seguridad estructural. Nosotros conocemos algunos con directores responsables de obra, con responsables oficiales de protección civil. Y yo lo que siempre les decimos es, oye, José Miguel, pues es que la verdad es que nos están pidiendo, es muchísimo dinero. Pues bueno, así como con el doctor que de repente no te da la mejor de las soluciones y te está diciendo que pues, algún diagnóstico, pues puedes ir con alguien más y recomendamos mucho que pidan segundas o terceras opiniones y con base en eso pues sepan un promedio más o menos de lo que pueden ustedes tener que erogar y con base en eso tomen la mejor decisión. Hay que presentar documentos de defensa. Si de repente no me están queriendo recibir, no me quieren recibir, no me quieren recibir, o sea, los servidores públicos se las gastan o se salvan con el hecho de que no quieren dejar nada por escrito. ¿Qué hacemos nosotros? ¿No me están queriendo recibir? Perfecto, le explicamos a la autoridad administrativa el por qué sí me tienen que recibir con fundamentos legales y dejamos ese antecedente para que en el momento en el que pueda llegar a haber una controversia y tengamos que presentar medios de defensa, tengamos ese antecedente y entonces sabemos cuáles son los escritos que debemos de presentar para poder proteger al colegio y darles también algunos candados si llega a ponerse color de hormiga la cosa. Obviamente, tenemos que cumplir con en FEDEP nunca les hemos recomendado, ni nunca lo haremos, el no cumplir con la ley cuando es aplicable y cuando sí es legal. O sea, cuando literalmente cumple con todos los requisitos, las leyes en alguna cuestión en específico. Si por ahí existen ordenamientos que nunca fueron publicados en los periódicos oficiales, bueno, pues esos documentos no son válidos y muchas veces no los tienen que cumplir. Pero respecto de las cuestiones que sí son válidas y legales, en FEDEP siempre los hemos invitado a que cumplan con cada una de ellas, ¿no?
Y lo que sí les invitamos a hacer, que muchas veces tienen este miedo, los dueños de los colegios o los directores, es hay muchas veces que tenemos que presentar medios de defensa. Esto no significa que nos vamos a pelear para siempre con la autoridad y ya nunca nos van a voltear a ver o cada vez que nos vengan a visitar nos van a querer sancionar. Nunca ha pasado, tenemos más de 14 años de experiencia. Lo único que hacemos es defender a los colegios cuando la autoridad está actuando de forma ilegal. Entonces, lo que los invito es a quitarse ese miedo de que podamos muchas veces defenderlos. Nuestra intención, muchas de las veces, y yo me he acercado a veces con titulares de las autoridades educativas locales, decirle, oye, sabes que yo presenté los medios de defensa, pero porque, o sea, eran necesarios, o sabes que esto no está bien. Y muchas veces ellos dicen, ¿sabes qué? Tienes razón. Y qué bueno que lo hicieron y qué bueno que el colegio se encuentre bien asesorado. Vamos a buscar una solución por la vía económica, sino para no llegar a las últimas consecuencias. ¿Qué podemos hacer para poder resolver esta situación antes de llegar a juicios de nulidad, a amparos? A las autoridades no les gusta que les presenten juicios y en FEDEP no somos beligerantes hasta el momento en el que nos damos cuenta que están vulnerando las esferas jurídicas de nuestros afiliados, ¿no? Entonces, quitarse el miedo y los tapujos de que en esta sociedad y en este país es necesario siempre tener que dar mordidas, cosas por el estilo. No, la verdad es que nosotros trabajamos por donde no está la sombrita, sino por donde sí está el sol, y los invitamos a que se puedan quitar ese miedo y poder actuar lo antes posible. ¿Ok? Buenísimo, pues con eso terminamos. Creo que nos quedan por ahí unos minutillos para algunas preguntas, si es que hay preguntas que podamos dar las respuestas y les solicitaríamos atentamente puedan poner en sus celulares el código QR para poder evaluarnos. La intención de nosotros y de la evolución que está teniendo el FEDE, por supuesto, es que cada día seamos mejores y que cada día tengan mejores experiencias en cuanto al servicio que nosotros brindamos. ¿Dónde está la duda? Por parte de Roberto Quirós, se venció el plazo para entregar el estudio de la revisión numérica. ¿Qué me sugieren? Bueno, estos plazos, por lo que hemos visto, muchas de las veces los colegios, de nueva cuenta, están en imposibilidad de cumplir con este tipo de reforzamientos y demás cuestiones o con los estudios, porque además ni siquiera existen suficientes corresponsables de seguridad estructural y muchas veces pues esa puede ser una de las justificaciones. ¿Qué ha pasado? Hay que acercarse con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y explicar esta situación en específico y solicitar una prórroga para que nos den un plazo razonable y sí cumplir con estas partes de las acciones prioritarias de las que platicamos en tema de constancia y seguridad estructural. Pues lo que hemos hecho nosotros es presentar un escrito, ir a platicar directamente con los servidores públicos responsables y hemos obtenido justamente estas prórrogas. Entonces, habría que presentar. Esa es la forma en la que ahorita podríamos ganar tiempo para cumplir con eso, porque si no, eventualmente la autoridad va solicitar un informe respecto de por qué no se ha cumplido con esta acción prioritaria. Entonces, mejor, les gusta muchísimo siempre a los servidores públicos que les avisen con un paso previo antes de que vengan estas consecuencias. Entonces, tendremos que presentar un escrito e ir a platicar la solicitud de esa prórroga. Pues muy bien, pues para terminar justo en tiempo, de nueva cuenta, agradecemos muchísimo a las personas que estuvieron con nosotros, estamos a la orden,
Cualquier cuestión que tengan alguna otra duda, por favor no duden en buscarnos en los correos electrónicos de contacto @fedep.org o afiliaciones@fedep.org. Si son un colegio que ya se encuentra afiliado, pues estamos a la orden, tanto un servidor como el abogado que se le haya asignado a su colegio en específico. Muy bien, pues muchísimas gracias y estamos a la orden para lo que necesiten.